Este soy yo, Escocia. Te preguntarás, ¿cómo terminé aquí? Pues verás. ¡Escocia! Lo que hoy conocemos como gaitas, estómagos de oveja y faldas a cuadros, en algún momento muy lejano, específicamente en el siglo VI, fue un reino y 3 pueblos, mejor conocidos como lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Hasta que llegaron los vikingos, ¿no es así? Eso todavía no se dice. Estos pueblos fueron conocidos como pictos, escotos, anglos y britones. Estas valientes tribus lograron unirse ante la fuerza de vikingos nórdicos durante los años 800, invadiendo así el norte de su territorio y conquistándolo. Es de esperarse que los pictos y escotos, tú, el del fondo, ¿puedes dejar de reírte? En fin, unieron fuerzas gracias al cristianismo y con la figura en alto de Kenneth MacAlpin en el año de 843, quien fue considerado el primer rey de Escocia, por cierto, fundador del maravilloso Reino de Alba. Sí, igual que el amanecer. Ese reino tan famoso del que has escuchado desde que naciste. En fin, después de este maravilloso acontecimiento, sucedió una desgracia monumental. Los musculosos y atractivos guerreros fueron derrotados por los ingleses en 927. Pero la batalla fue tan intensa que a los ingleses se les olvidó dónde terminaba su territorio y siguieron invadiendo el norte hasta llegar a Escocia. Tras lo cual, la Casa de las Gaitas decidió que nada de esto era muy bonito, así que se fue a clase de box para dejar de ser el niño buleado de la clase. Es decir, ocurrieron 2 guerras de independencia. Supongo que se cansaron también de los abusos, pero después de que el rey escocés Alexander III colgara los tenis y no dejara descendientes, tras lo cual el rey Eduardo de Inglaterra nombró a John Balliol como rey de Escocia en 1292, claro, porque los nombres escoceses habían perdido más de un cromosoma a estas alturas, y sinceramente no podían decidir ya por sí mismos. Hasta para mí es confuso, ¿no les parece? Bueno, regresando a la historia, Eduardo, al que también llamaban Martillo de los Escoceses, les dije que realmente no eran muy listos. Trató a Balliol como un simple vasallo, y decidiendo que era un rey suficientemente grande para tomar sus propias decisiones, terminó rebelándose en su contra, de Eduardo, claro, firmando una alianza con Francia, llamada la Antigua Alianza. Eduardo no se hizo esperar, y con la elegancia típica inglesa, decidió enseñarle una valiosa lección a Balliol. Así que invadió Escocia en 1296, y lo encarceló en la Torre de Londres. Pobre tipo, tomando así la piedra del destino que pasaba tradicionalmente por cada rey escocés. Como dije, una lección valiosa. ¿De qué? No estoy realmente segura, pero posiblemente sea una lección valiosa. Claro que los escoceses no se quedaron de brazos cruzados. Formaron varias bandas que atacaban a las tropas de ocupación, una de ellas liderada por William Wallace. Bien corazón valiente, ¿no? No, ese no es William Wallace. Este es William Wallace, que derrotó a los ingleses en Stirling Bridge en el año de 1297, convirtiéndose en el emblema escocés de la libertad. Siguiendo por nuestra bella historia, y a estas alturas, puedes empezarte a imaginar el patrón, que esto no iba a durar demasiado, pues Wallace renuncia a su cargo de guardián de Escocia, mientras Robert de Bruce es seleccionado como su sucesor, quien justamente tras la ejecución de Wallace en 1306 es coronado rey de Escocia, en Scone, y continuando con éxito su guerra contra Eduardo, y en un giro sorprendente llevándolo hasta su victoria final en la sangrienta batalla de Bannockburn, con el Tratado de Edimburgo-Northampton el 1 de mayo de 1328, por el que se reconocía de facto la independencia de Escocia, dejando de ser por primera vez el niño buleado de la clase, por al menos una temporada. A
partir de este momento, Escocia sería liderada por el rey Roberto I, lo cual suena bien y bastante interesante, hasta que la ausencia de descendientes de su queridísimo hijo David II permitió que su sobrino Roberto II, claro, una obsesión con los segundos, ¿no?, ascendiera al trono y situara en él la dinastía Estuardo. En serio, realmente esta persona solo tenía un trabajo, ¿no es así? Los Estuardo fueron los patrones de Escocia durante el resto de la Edad Media. Este periodo, que comenzó al final del siglo XIV, fue de Peace and Love, hasta la llegada de la Reforma Protestante. En 1542, el rey Jacobo V de Escocia yacía en su lecho de muerte deprimido, tras la derrota a manos de los ingleses en Soweymouth, y nuevamente sin un heredero. Pero en ese momento, otro giro de esta historia sucedió. Le hicieron saber que su mujer había dado a luz a una niña. Bueno, tampoco es como si tuviesen tanta suerte. Murió a los pocos días dejando al trono a su hija María Estuardo, de apenas una semana. ¿En serio? Estas cosas no las inventa ni TV Azteca. Finalmente, la corte envió a María a Francia, y Escocia fue gobernada convenientemente por regentes, los cuales son suplentes al rey en caso de que no se pueda gobernar y o sea mujer. Estos rechazaron las propuestas de Enrique VIII de Inglaterra de casar a la hija con su hijo. A este intento le llamaron de esta forma: el cortejo brutal. Nope, no me inventé el nombre. Al parecer intentar cortejar a una niña es brutal, y pese a ese nombre no logra ganarse ningún corazón. En 1558, María se casó con el delfín francés, que al año siguiente se coronó rey, lo que convirtió a María durante un tiempo en reina de Francia y Escocia. ¡Ay! La banderita iba al revés. Mientras se educaban en Francia de acuerdo a la fe católica, la reforma de Lutero y Calvino se extendía por Escocia, a donde María regresó a los 18 años tras la muerte de su enfermizo marido. Fue recibida con todos los honores en la capital y mantuvo una audiencia con John Knox, el reformador escocés que incitó a la joven reina a proteger la iglesia protestante en Escocia, y ella accedió, aunque continuó asistiendo en top secret a la iglesia católica. Se casó después con Lord Darnley, de quien se embarazó y dio a luz al futuro Jacobo VI. La paz del lugar duró apenas un instante, pues Darnley se vio implicado en el asesinato del secretario Riceau, supuesto amante de la reina, antes de ser asesinado él mismo, quizá por el conde Boutley, nuevo amante y futuro esposo de María. Los enemigos de la reina, una alianza de poderosos nobles, finalmente la rodearon y fue obligada a abdicar en 1567 y encarcelada en el Castle Leven. Ella logró escapar y presentó una batalla en Glenside, pero fue derrotada y tuvo que huir a Inglaterra, donde permaneció en prisión por 19 años, por órdenes de Isabel I, hasta su ejecución en 1587. Mientras tanto, en Stirling se coronó al hijo de María, Jacobo VI, y en Inglaterra, Isabel Tudor murió sin descendencia, y sus súbditos, en búsqueda de un monarca varón, pensaron en Jacobo VI. En 1603, este accedió convirtiéndose en rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Después de este acontecimiento, se trasladó con su corte a Londres, donde intentó que ambos parlamentos se unieran, pero los ingleses no aceptaron. Jacobo y su hijo, el rey Carlos, intentaron crear más unidad política y religiosa entre las naciones que no pudieron alcanzar ningún compromiso.
Las rebeliones se desataron en todas las islas, que comenzaron la Guerra Civil Inglesa y la Guerra de los Tres Reinos, lo que resultó en la victoria y el dominio de Inglaterra en la política británica. Escocia continuó siendo un estado independiente. ¡Wii! Algo así, pues era sacudido por constantes enfrentamientos entre la corona y los Covenanters, que eran grupos creados a partir de la Reforma Protestante sobre la forma de gobierno de la Iglesia. Entonces ocurrió la Revolución Gloriosa, que culminó con el derrocamiento del rey católico Jaime VII de Escocia y II de Inglaterra por parte de su hija María II y su yerno Guillermo III de Orange, tras haber proclamado la Declaración de Indulgencia en 1688. Esta revolución hizo que Escocia amenazara con elegir a un rey protestante distinto al de Inglaterra. Sin embargo, en 1707, tras las amenazas inglesas de cerrar el comercio con Escocia, y al encontrarse esta sumergida en una gran crisis económica generada tras una increíble aventura colonial fallida en Panamá, porque teniendo toda América para colonizar, ¿decidiste irte por Panamá? ¿En serio? ¡Estúpidos escoceses! ¡Arruinaron Escocia! Por lo que se firmó el Acta de Unión, que certificaba la creación del Reino de Gran Bretaña bajo el reinado de Ana I, la última Stuart. El poder se trasladó entonces a Londres y Escocia retuvo su propia iglesia, sistema educativo y sistema legal. Pese a esta unificación de los dos reinos, los defensores de la Casa de Estuardo, conocidos como jacobitas, seguían teniendo influencia en las tierras altas y en la zona noreste del país. Los levantamientos jacobitas producidos en 1715 y 1745 buscaban expulsar a la dinastía Hanover. Sin embargo, no lograron apartar al trono británico y sirvieron además como una excusa para el desplazamiento masivo de los habitantes de las tierras altas o Highlands, en donde la región había quedado bajo el control militar. Se prohibieron los ejércitos privados y el portar armas y se legalizaron sus trajes y las gaitas. A todo esto se le conoce como Highland Clearances. Los intereses independentistas han estado latentes siempre desde la firma de un acuerdo al que una buena parte de la población se oponía. Pero a mediados del siglo XIX se trincheraron en sus opiniones al aparecer un movimiento de autogobierno más formalizado. Digo, ¿quién quiere seguir siendo parte de un señor país con nombres pronunciables cuando puedes regresar a tener listas infinitas de reyes? Total que en 1921 se fundó la Liga Nacional Escocesa, y desde los años 60 el éxito electoral del Partido Nacionalista Escocés ha ido en aumento con cada proceso electoral. Esto puede o no que tenga que ver con su marketing de hacer nombres pronunciables. Ya en el año 1978 se comenzó a hablar de nuevo de un Parlamento de Escocia. Y finalmente, tras un referéndum en 1997, la Ley de Escocia de 1998 restituyó el Parlamento que se estableció en Edimburgo, cerca del Palacio de Holyrood. Y esa fue la historia de cómo Escocia logró consolidarse como un Estado-nación y echarlo a perder después. Yay. Y la lección del día de hoy es: no sean como Escocia. Este video ha sido producido y presentado por Karen Barrios, Nelly Pineda y Diana Beltrán. Les agradecemos muchísimo su atención.